Bienvenidos de regreso aquí a su programa. Esto es Un Espacio para Ti por Radio Capital 830 AM y tenemos por la vía telefónica a Jorge Gordillo. Él es director de análisis económico y bursátil de Sí Banco. Jorge, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Oye, pues yo comentaba al principio del programa que las reservas del Banco de México son pues esenciales para mantener una economía estable, sólida, el tipo de cambio robusto, etcétera, en este país. ¿Qué nos puedes hablar de eso? ¿Cómo van las reservas del Banco de México? Bueno, efectivamente, desde que se logró que el Banco de México fuera autónomo, en 1994, se impidió que se metieran mano en el financiamiento al gobierno, o sea, que fuera independiente, fuera autónomo el Banco Central, y entonces nadie tenía poder hacer uso sobre las reservas internacionales, que no son recursos del Banco Central, es un activo que normalmente va respaldado sobre lo que el otro lado tiene un pasivo, es una cuenta contable, ¿no? O sea, el Banco de México tiene como pasivo ya sea billetes y monedas en la economía o bonos, y lo respalda con estas reservas internacionales. Entonces, muchas veces el gobierno ha tentado, los gobiernos nuevos, hacer uso de las reservas internacionales para tratar de financiar algunos proyectos de inversión o para tratar de socorrer las finanzas públicas, pero aquí el problema es que dejaría de ser autónomo el Banco de México y daríamos la impresión de que pues no está completamente con toda la confianza en el exterior, o corremos el riesgo de que nos bajaran las calificaciones, las calificadoras, que nos costara más caro financiarnos, que estuviera más presionado el cambio. Por lo pronto, hoy las reservas acumulan casi 196 mil millones de dólares, casi lo máximo que vimos en 2015 fue algo similar. Estamos en máximos, pero tampoco son tenemos la cantidad más alta de todos los países emergentes. Brasil cuenta con muchas más reservas, China cuenta con muchas más reservas. Tan es así que el gobierno, que el Banco Central ha tenido que pedir internacionalmente nos dicen que están adecuadas nuestras reservas, pero no son excesivas. Incluso tenemos una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional por si las cosas se ponen más preocupantes, o para darle seguridad a los inversiones. Oye, ¿y cómo influye esto en el dinero de todos los mexicanos? ¿Cómo influye que tengamos como país reservas y cómo influye también con el peso frente al dólar? Sí, efectivamente, de las reservas lo que dan es una seguridad al inversionista extranjero, a la percepción que tiene sobre el país, de que si en algún momento quisieran irse a dólares, hay la oferta para hacerlo, hay la liquidez para lograrlo, y entonces con eso generas estabilidad y evitas la especulación, o evitas corridas muy fuertes de salidas de capital. Entonces, por eso son importantes tenerlas, y claro que tiene un efecto sobre el tipo de cambio. Si el inversionista notara que las reservas van bajando muy rápido, pues a lo mejor aceleraría su salida de capital y tendríamos una depreciación alta del tipo de cambio. ¿Y cómo, a ver, yo lo que estoy viendo, cómo ves esto a futuro? Con las políticas de López Obrador, que no gasta un peso y mucho menos un dólar, pues tienden las reservas a ser mayores cada vez, ¿no? Sí, efectivamente, lo que está intentando hacer, pero el Banco Central, no el gobierno federal, es tratar de garantizarle al inversionista que las políticas internas no terminen asustando al capitalista, ¿no? Al inversionista. Entonces, sí han aumentado, pero con la intención, pero han aumentado en el mundo, porque ahorita estamos en crisis por la pandemia. Entonces todos los bancos centrales intentan pues garantizar el dinero que está invertido a través de reservas. Si las cosas estuvieran en otras condiciones, a lo mejor las reservas podrían disminuir mucho. Lo importante es que no sea una decisión del gobierno, no sea una decisión
de particular, sino sea una decisión de estabilidad del Banco Central. Mientras eso sea, pues seguirán siendo un activo importante para todos. Podemos pensar entonces que el tipo de cambio tiende a estar fuerte, estable, fuerte, como quieras O sea, se llamarlo. mueve más o menos conforme a las acciones en el gobierno mexicano y Es el gobierno que- estadounidense, es un que- 1% más o menos. por Porque lo que reportan. tú más o menos coincidirás que los que hicieron un cochinero económicamente hablando fueron los gringos, fueron los que emitieron trillones de dólares, que soltaron una cantidad de liquidez, de dinero a la economía, que eventualmente eso hace que su moneda sea más baja, que eventualmente quizá hay hasta inflación, se habla de inflación en Estados Unidos, cosa que en muchos años no se hablaba, y que sin embargo México, y podemos hablar ahí bien de las políticas del gobierno actual, pues no hizo emisión monetaria, tiene las reservas en niveles altísimos, Nueva deuda, no hay nueva tiene deuda. por qué haber devaluación, no hay nueva deuda tampoco. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo que ha garantizado, o lo que nos ha funcionado desde el 94 para acá con la autonomía del Banco de México, es que las crisis que vivimos cíclicamente no sean las que vivimos en el pasado. Las devaluaciones eran del 300%, o sea, el tipo de cambio se iba de 3 a 9, o sea, se multiplicaba por 3. Hoy las devaluaciones son más de primer mundo, son más, por ejemplo, en la crisis del año pasado se depreció casi 30%, y hasta ahí llegó, y ahí se ha recuperado. Hoy la depreciación es de 5%, entonces eso te da la confianza de tener reservas, de tener un banco central autónomo, ¿no? Se devaluó a 26 pesos y ya se recuperó. Se devaluó el 30% y ya se recuperó, exactamente. Y es pues nomás sirvió como una especie de despresurizador para el miedo, pero cuando ya vieron que las cosas siguen avanzando, se regresaron. Antes, cuando el Banco Central financiaba al gobierno, entonces sí necesitábamos muchas reservas para conservar una paridad cambiaria, y las devaluaciones eran pues desastrosas, que terminaban traduciéndose en altos niveles de inflación y profundizando las crisis. Con lo que dices de Estados Unidos, ellos sí pueden hacerlo porque tienen la confianza del mundo. Todo el mundo, cuando estamos con miedo de crisis y vemos que Estados Unidos le puede ir mal, hoy pensamos que si le va a ir mal a Estados Unidos, nos va a ir mal a todos peor. Entonces, por eso es que seguimos aceptando al dólar como un activo de refugio. Entonces seguimos aceptando al dólar como un activo importante, y mientras eso sea así, Estados Unidos puede darse el lujo de seguirse endeudando y seguir inyectando al mundo, hasta que no tenga una competencia la moneda. Se dice que China con el yuan podría ser en algún día el competidor, pero todavía creo que estamos a varios años de que esto pase. El euro intentó serlo y ha tenido muchos problemas para lograrlo, ¿no? ¿Cómo ves el futuro económico de México? Digo, no hablando de la gente, todos estamos sufriendo, el crecimiento económico está fatal. ¿Qué podemos esperar este año, lo que sigue? Pues a nivel macroeconomía mexicana y quizá si hay alguna esperanza de mejorar. Bueno, y cerrando un poco la idea anterior, con esto que me estás preguntando, ahí está la disyuntiva entre si el gobierno hizo bien en no endeudarse, en no hacer estímulos, en no ayudar a las empresas en este proceso de crisis, o no. Y bueno, la estrategia del gobierno fue pues, tener una estabilidad financiera, más o menos, garantizarla con sus finanzas públicas, con el tipo de cambio. El riesgo que tiene el gobierno actual es que si en el momento que entremos una normalidad diferente con el tema de la pandemia, si hay muchas empresas que cierran, con mucho desempleo adicional, bueno, le va a costar mucho trabajo a la economía reactivar los niveles que tenía previos a la pandemia o sostener niveles de recuperación en los próximos años. Por eso hay mucha crítica sobre lo que está haciendo, porque a lo mejor podría haber dado los suficientes apoyos para que las empresas sobrevivieran unos meses y entonces la recuperación sea más rápida y el gobierno recuperar ingresos para así pagar con lo que se había hecho, como están haciendo muchos otros países. Entonces, esta disyuntiva la vamos a ver si fue correcta hacia adelante, pero creo que lo que hizo el gobierno es muy riesgoso. Pues no ayudar a la gente en pandemia y dejar que quiebre todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ellos no quiebran, ellos el gobierno fuerte, poderoso, con reservas en dólares creciendo, casi 200,000 millones de dólares,
En fin, gobierno rico y población, Más o menos. pues más o menos en el horno, mano. Menos que más, pero... Sí. Oye, pues Jorge, muchísimas gracias por toda la información que nos das y bueno, esperemos tenerte aquí en el futuro para que pues nos vayas recomendando qué hacer, ¿no? Claro que sí, como siempre gusto platicar con ustedes. Bueno, ahí lo tienen. Jorge Gordillo es director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Nosotros nos vamos a un corte pequeñísimo. Continuamos.